Empezamos, por favor. Muy buenas noches, estamos aquí en el Catu del Libro con una presentación realmente de lujo. Tenemos la primicia de hacer la presentación de Las Huellas de la Paraba, el primer libro de Rosario, de cuentos de Rosario Aquí, quien es muy conocida por su trabajo tanto en ensayo como en poesía. Muchas gracias, Rosario, a nombre del Gobierno Autónomo Municipal, a través de su Secretaría Municipal de Culturas, que en esta ocasión tiene el agrado de poder contar con tu participación. A continuación, quiero ceder la palabra a Marcela Gutiérrez para que nos va a comentar un poco acerca de este libro. Marcela, te escuchamos. Y muy satisfecha pues de presentar a una de mis mejores alumnas en el taller de cuentística que hemos tenido. La más prolífica de mis alumnas, en realidad, ha sido la que más ha escrito en todo el tiempo que duró el taller. Y bueno, he escrito un pequeño ensayo para una pequeña presentación, perdón, que dice que no son muy diversos los mundos que pueblan este enlace de cuentos que llamamos literatura. Salvo la Ciudad Maravilla, que es un homenaje a esta bella ciudad, todos los demás tienen los mismos colores y sonidos, que no es otra cosa que un grito desgarrador a la sociedad hipócrita e indolente desde la voz de Akin. La novela escritora de cuentos captura diestramente las inquietudes, frustraciones y ansias ocultas de estos seres que parecen fruto de su imaginación, pero que conmovedoramente en cada uno de estos nos hace entender que sus personajes tienen un peso específico de humanidad, como Dani, Andrea, Margot, Angie, en El misterio del teleférico, Alejandra y Tamara en ¿Por qué? Inclusive en el cuento enmarcado en la temática de ciencia ficción titulado El viaje, el personaje, en su velo de inocencia, transcurre su triste vida. Estos cuentos aportan una nueva perspectiva, que me voy a entender con esta computadora que... Estos cuentos aportan una nueva perspectiva dentro de la literatura boliviana. Estos cuentos aportan una nueva perspectiva dentro de la literatura boliviana porque se nutre de la realidad cotidiana que constituye una llamada, un aviso a las generaciones venideras que tendrán necesariamente que despojarse de todo prejuicio ante el atrofiado pensamiento moralista actual que no tiene otra fuente que los dogmas de la ya decadente Iglesia Católica. No se puede decir que el libro tenga varias temáticas porque, a diferencia de los cuentos ya nombrados, aquí aborda el tópico del misterio, presente en Irene, y el misterio en el teleférico. Asimismo, el cuento de tintes lúdicos como la decisión, sino que el hilo conductor de la denuncia, el atropello y la muerte están presentes en todas estas narraciones. La tradición oral, a mi parecer, es la temática en que la escritora acepta el desafío y lo hace magistralmente, pues recorre libremente por el paisaje exuberante de su pueblo de infancia y captura mediante los diálogos el carácter popular de sus personajes para nuestro deleite. El amor, ¿cómo no?, está presente en todas las relaciones con diversas formas y texturas como un abanico que se abre para revelarnos el interior femenino, indagando en el corazón humano como es la infidelidad, como sería volver a amar y confesar nuestros pecados en el cuento confesionario. Pues no importa cómo, con qué o cuándo se ame, el amor con todos sus defectos y virtudes es el más noble de los sentimientos. El título del libro me sugiere una hermosa ave que desde las alturas observa libremente el sendero por donde camina el devenir de la vida. Una mujer que, atestiguando con la precisión de la palabra, recorre la
la frágil y escurridiza felicidad humana. Gracias. Muchas gracias, Marcela, por tus palabras. Ahora quiero ceder la palabra al profesor Raúl Prada. Bueno, un saludo a todos los que están viendo y escuchando. Y aquí a los presentes, a la autora Rosario Quín Chávez, a nuestra profesora, yo también ahora soy profesor y pasó una sola clase, Marcela Gutiérrez. Bueno, estoy haciendo comentarios de cuentos, yo estoy acostumbrado a hacer ensayos y estoy acostumbrado también a la poesía, pero ha sido un gran desafío hacer un comentario a un maravilloso libro, sorprendente por los cuentos, por la variabilidad de los cuentos y por el itinerario mismo de los cuentos. Y además por las características de lo que es el cuento. De acuerdo a la profesora, sabemos que el cuento es como una pequeña novela, más o menos tiene su misma intensidad, son tramos más cortos, más intensos. Ahí podemos discutir, bueno, cuál es la diferencia entre la trama del cuento y la trama de la novela. Fíjense, claro que estoy haciendo, digamos, algo que es más una interpretación teórica que una interpretación amena, pero no me queda otra porque ese es mi carácter. Ahora, fíjense, lo que más me interesa de este itinerario es dos cosas. Uno es, digamos, el mismo itinerario del cuento, que es más o menos una especie de recorrido en la memoria de la autora, del escritor en este caso, y vamos a descubrir que en la memoria de la autora tenemos varios estratos, varios sedimentos, es decir, tienen que ver básicamente con lo que podemos llamar la memoria territorial, la amazónica y familiar. Pero por otra parte tenemos la memoria individual y por otra parte tenemos el manejo de los personajes que de alguna manera son metáforas de problemas. Muy bien, tenemos una variedad de cuentos, cuentos que tienen que ver con el costumbrismo, si podemos hablar de esa manera, donde aparece el territorio, la aldea, los problemas, los pueblos indígenas. En otro caso tenemos lo mismo, pero que ya no tienen ese carácter costumbrista o descriptivo que tiene la novela histórica, por ejemplo, sino tiene más bien una especie de interpelación, de denuncia, pero además otros que de alguna manera juegan con lo que el mismo cuento y la misma novela es, y la misma narración es, y eso es el mito, la construcción de los mitos. Entonces, tenemos que ser conscientes de que en la literatura, por ejemplo, asistimos a unos procedimientos más ricos, más ingeniosos en la construcción de los mitos modernos, porque no es otra cosa la literatura, es un mecanismo, un procedimiento para la construcción del mito, y el mito es lo que nos ha enseñado Aristóteles, el mito es la trama, es decir, donde se construye el desenlace a partir de unas premisas, de unos principios, de un punto de partida y un conjunto de mediaciones que nos preparan precisamente a los desenlaces. Y esos son los cuentos, pero los cuentos son realmente sorprendentes porque no solamente estamos ante este tipo de cuentos, sino también ante cuentos de terror, así. Es decir, el cuento vuelve de alguna manera a la noche en la que nos contaban alrededor de una fogata y nos contaban cuentos de terror no para dormir, sino para todo lo contrario. O, digamos, estos cuentos es donde aparecen ciertos fantasmas que, además de ser fantasmas, en realidad están jugando con nuestros miedos, pero nos están expresando de manera más propia nuestras propias subjetividades, nuestros propios miedos. Entonces, estos cuentos juegan con una serie de estilos y del mismo cuento, del mismo género de los cuentos, y eso es lo que a mí me ha sorprendido, porque eso quiere decir que Rosario está jugando con distintos estilos para decirnos distintas cosas, para recorrer no solo un camino, sino distintos caminos en distintos planos. Por otra parte, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención son los cuentos que considero más densos, más intensos, más vinculados
a la experiencia no solamente social y territorial, sino a la experiencia individual. Los cuentos familiares, donde están las abuelas, donde está el padre y donde está la familia. Pero está la familia contada en sentido del pasado. Se está hurgando en la memoria y se está jugando con la memoria en una actualización narrativa donde las abuelas no solamente se constituyen ejes primordiales de la constitución de la escritura y de la narrativa, sino además metáforas fundamentales que nos señalan problemas. Estamos en un mundo de mujeres que está atrapado en un mundo de hombres, a imagen y semejanza y de su propia dominación, sino también un mundo donde los hombres brillan por su ausencia. Porque en los cuentos vamos a ver los protagonismos distintos de las mujeres, distintos perfiles de mujeres que, diría yo, terminan construyendo a cincel o a pincel los propios perfiles de la autora. Entonces la autora se confiesa, se revela, y de alguna manera hace su propia catarsis en la narrativa. En la narrativa se vuelve a encontrarse como en un espejo, se mira a sí misma. Eso es lo interesante del cuento. A mí me ha sorprendido y me ha maravillado, porque yo la conocí a Rosario como poetisa, y obviamente estaba acostumbrado a hacer algunos comentarios de algunos de sus libros de poemas. Y hacer comentarios de poemas tiene otras características, porque el poema de alguna manera es la rebelión profunda contra toda narración, contra toda trama. Es decir, es una implosión metafórica, es el lenguaje de la metáfora, pero donde se revelan nuestros propios órganos. Pero otra cosa, no ha desaparecido la poesía en los cuentos, aparece la poesía en la descripción de los paisajes, en la descripción de dos territorialidades distintas, pero que se complementan en el alma de la autora. Y esas territorialidades, esas descripciones poéticas, son la Amazonía y son el altiplano. Son la Amazonía y son la oleada paseña. Son la Amazonía y son la cordillera. Son los ríos y son la cordillera. Es la oleada de las aguas y es la oleada lenta, lerda de las cordilleras. Entonces, es lo interesante. Ha logrado recuperar, subsumir su poesía a una narración de cuentos, donde ella está haciendo sus primeras incursiones, pero lo interesante de todo, al final, en la narración, la poesía se revela y vuelve a retomar al mismo cuento. Eso es lo que puedo decir de un hermoso libro sorprendente, que es Las huellas de la palabra. Muchas gracias, Raúl. No, realmente este tema de traer la memoria, la oralidad en la literatura es un recurso que es muy importante. Además, lo que comentabas, ¿no? La imagen de las abuelas, ¿no? Para relatar esto. No sé ustedes, pero yo me muero de ganas de escuchar estas palabras de parte de la autora. Rosario Aquim, un gusto. Bueno, buenas noches a todas, todos y todes los que nos ven en esta nueva modalidad impuesta por el reseteado mundial que nos separa en cuerpo, en singularidad, pero que nos une en espíritu. Quiero primero que nada agradecer acá a dos personas muy importantes en mi vida. Una, porque no solo que ha sido mi compañero de vida, sino que es mi compañero de reflexiones teóricas, filosóficas y también fantásticas ahora que incursiono en el mundo del cuento, que es Raúl. Y a la entrañable, queridísima profesora, como le digo yo, la profe Marcela, sin cuyo talento y cuyo apostolado yo no hubiera estado sentada hoy acá. Nunca pensé escribir un cuento. Jamás. Cuando iba a las primeras clases, salía renegando porque decía, nunca voy a poder escribir un cuento, porque o me salía ensayo o me salía poema. Y ha sido la paciencia de ella, su vocación
de maestra en todo el sentido de la palabra, quien ha logrado desterrar esos prejuicios que a veces esconde el alma humana para no poder o no querer enfrentar los desafíos que se le presentan. Entonces, quiero agradecerles en primer lugar a ellos por acompañarme en este momento. Quiero agradecer a todos ustedes. Quiero agradecer a mi hija, a mi sobrino, a mis amigos que están acá conmigo, que ustedes no los pueden ver, que han hecho posible esta relación un poquito más amigable que el Zoom que conocemos y al que yo me estaba resistiendo desde todos los puntos de vista. Espero que esta manera que hemos organizado sea un poco mejor que las que estamos acostumbrados. Sé que quiero agradecer también el grande esfuerzo que ha hecho el gobierno municipal de La Paz por compensar la ausencia de la Feria Internacional del Libro este año y por crear este otro tipo de alternativas que es el Catu del Libro, con una maravillosa colección de presentaciones, tanto nacionales como internacionales. A todas las compañeras que están también conectadas, un agradecimiento profundo e infinito. Como sé que tenemos poco tiempo, porque hay otros eventos detrás de este, he elegido 3 cuentitos que quiero compartir con ustedes. Luego ustedes podrán revisar los catálogos de los libros y bueno, si les interesa podrán solicitar las huellas de la palabra. El primer cuento que elegí fue Confesionario. El criterio de la selección de los cuentos es el tiempo. Confesionario. Perdóneme, Padre, porque he pecado. Hace una semana hice mi última confesión, pero he vuelto a caer en pecado. Cuéntame, hija, ¿qué ha pasado? En la enorme bóveda gótica de la catedral, en el pequeño confesionario en penumbras, apenas deja escapar en el silencio místico los susurros de la confesión. Ella, de rodillas, cubierta de blanco, parece una indefensa gaviota sin mar. Él, oculto en las sombras de la caja sin ecos del confesionario, sentado, con las manos envueltas en su rosario, apenas puede adivinar sus rasgos. Padre, todo comenzó hace 3 años, cuando yo tenía 27. Estaba regando las rosas del jardín cuando sentí su mirada detrás de mis hombros como dardos calientes que me penetraban la piel. No quise voltearme, simplemente sentí sus largos y delgados brazos rodear mi cintura, enorme serpiente mítica enroscándose suavemente en mí. Y luego su cuerpo pegado a mi espalda y su aliento oloroso a nardos estremeciendo mi cuello. Me besó con un beso largo que eternizaba el instante y apagaba mis sentidos hasta dejarlos inertes. Fue hermoso, Padre, muy hermoso. Pero, hija, ¿por qué algo tan hermoso lo consideras pecado? Porque después de ese día, Padre, desde hace 3 años, hemos seguido viviendo la magia de esos momentos. En la cocina, mientras preparo la mesa, me quita la ropa sobre el mesón y me acaricia los pechos con su lengua húmeda, haciendo pequeños círculos en espiral, bajando y subiendo lentamente hasta llegar a no tanto detalle, hija, no tanto detalle. Pero aún sigo sin entender dónde está el pecado. Pero no es solo en la cocina, Padre. Hace unas semanas nos amamos también en la biblioteca y en el comedor y en los pasillos y en el baño. Y hace unos días aquí, Padre, aquí frente al Cristo Redentor. Yo estaba encendiendo las velas y acomodando las flores del altar mayor cuando sentí sus pasos sigilosos tras de mí.
Me acostó detrás del altar y empezó a descubrir mi cuerpo saturado de fuego, ardiente de deseo. Yo sentí la culpa perforar mi conciencia, Padre, pero me dejé arrastrar en su torbellino de pasión. Desvestí su cuerpo delgado y exploré su territorio como un náufrago en busca de playa. Devoré sus carnes vírgenes y me sumergí en su girasol negro en busca de la miel de sus panales. Y me perdí en la hondura de mí, en la profundidad de mí, sin tiempo, galopando hacia la eternidad. El sacerdote escuchó con atención el relato narrado con tanta emoción y con tanto sentimiento, tratando de encontrar el pecado que había motivado esa confesión. La iglesia empezó a iluminarse. Una música dulce invadió el lugar. Iba a comenzar la última misa del día. Te perdono, hija. No creo que sea un pecado mortal. Reza un Padre Nuestro y 3 Ave Marías y trata de no repetir estos actos lujuriosos. Salió del confesionario y vio ante él una joven novicia que lo miró dulcemente. Se encaminó hacia el altar mayor. Al lado del Santísimo, la Madre Superiora observaba en silencio. En un segundo, el sacerdote comprendió el misterio de la confesión. Se persignó y comenzó la misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es otro. Se llama Sachojer. El bosque denso, naranja verde, corría valle abajo paralelo al río. Se perdía entre la cadena de pequeñas montañas que permanecían silenciosas contra el fondo del paisaje de otoño. A lo lejos, la torre del campanario de la antigua iglesia tradicional anunciaba las 6 de la tarde. El poblado se disponía a dormir. Sachojer siempre ha sido un pueblecito tranquilo, con sus 500 casas, sus callecitas de tierra, su plaza empedrada y su actividad agropecuaria floreciente. La vida ahí transcurre sin sobresaltos. Mientras más se aleja la carretera, las casas se esparcen y los campos de cultivo y de pastoreo se apoderan de grandes extensiones de tierra. Las fincas aparecen imponentes con sus cabañas de madera entre los árboles amarillos. Al final de la quebrada, oculta entre los riscos de la colina, la última cabaña se alza solitaria, apenas iluminada por la lumbre de un moribundo mechero. Hace 3 años, Antonio, que nos vinimos a vivir aquí. Tú me prometiste una vida feliz. Me dijiste que habías comprado esta tierra para criar ganado y cultivar legumbres y hortalizas. Y que queriendo todo al pueblo lograríamos estar en mejores condiciones. Pero no ha sido así. Aquí no tenemos nada. Estamos lejos del pueblo. No tenemos ni para comer. Si no fuera por nuestro pequeño Nando, yo no sé qué hubiera sido de nosotros. Al lado, una mecedora se balancea lentamente, activada por la brisa fresca de la tarde oscura. La luz del mechero deja ver en las sombras una mesa rústica larga, 4 sillas, un baúl desvencijado. Y en una esquina del cuarto, un viejo catre con las cobijas alborotadas. Por la pequeña ventana que mira hacia el exterior, se divisan los enormes peñascos de la acequia y se escucha el rumor del río que ha colado entre sus piedras. Casi pegada a la cabaña, se encuentra otra más pequeña y a su lado una especie de establo en cuyo interior se amontona el heno y las escasas herramientas en desuso de la granja. ¿Qué sería de nosotros, Antonio,
sin nuestro hijo. Tú me dijiste que ya él iría a la escuela, que estaría con otros chicos de su edad y crecería en un ambiente sano y sin preocupaciones. Pero no ha sido así. Yo no sé qué estará haciendo ahora. Sale muy temprano y vuelve cuando cae la noche. Se mete al establo, me trae que comer y se va a veces. Y pasan días en que no lo veo ni sé nada de él. Me quedo dormida noche tras noche desde hace tanto tiempo. Y de pronto me despierta el ruido de la camioneta que se detiene rechinando frente a la puerta. Ya cumplió 18 años. Me pregunto, ¿qué futuro le espera en esta soledad irremediable? Y tú nunca me respondes, nunca dices nada, siempre estás callado como si estuvieras mudo. Mira, a su lado, la mecedora acaba de quedarse quieta. 2 huecos oscuros la observan desde sus cuencas sin vida. La calavera permanece inmóvil, mirándola desde su infinita ausencia. Por un momento, Ana vuelve a la realidad, a la noche en que Antonio llegó ebrio y la golpeó. Estaba casi muerta en el piso cuando entró Nando y la vio. Agarró el palo de la puerta y lo mató. Ese día, ella lo sentó en la mecedora y desde entonces él la acompaña en sus largas conversaciones cotidianas. La camioneta frena delante de la puerta. Se escucha un portazo, un grito y luego silencio. Ana se levanta, camina hacia el establo. Una penumbra gris ha inundado la tarde. En el interior, la luz del metro apenas ilumina el espacio. Nando, ¿eres tú? Ve la silueta de Nando de espaldas a la puerta. Se acerca por atrás y un grito desgarrador queda atrapado en su garganta. Con el cuchillo carnicero, Nando desmiembra el cuerpecito aún caliente de un niño. Ana intenta huir, gira su cabeza y a su derecha alcanza a ver, regados entre lentes, una montaña de cuerpos de niños mutilados cuyo olor insoportable hace imposible resistir. Antonio, Antonio, ven. Nando está descuartizando niños. Antonio, Antonio, es hora de comer. Y el último se llama Camino a Yungas. En la cumbre escarpada que se eleva hacia la altura, se divisa un puñado de cruces de madera. Unas 40, 50 tumbas apiñadas se aferran sobre el borde de un precipicio, una garganta profunda de más de 600 metros. Contra las iluminadas serranías que cabalgan alegres hacia el horizonte verde azulado de la tarde, las cruces anónimas semejan fantasmas ansiosos de brazos extendidos que imploran clemencia. Y a la vera del famoso camino de la muerte que une la ciudad de La Paz con el poblado de Coroico, son apenas la evocación, el símbolo sin historia de sepulturas vacías, sin flores y sin testigos. Estas personas murieron el día que murió Cristo. Quizá tenga algún sentido el hecho de que esta ruta fue construida con sangre, sudor y lágrimas de miles de prisioneros paraguayos durante la guerra de Vietnam. De ahí que cientos de vidas se queden entre sus riscos. Yo te dije que no viajes, porque ese día es santo. Ese día se acompaña a Jesús en su Calvario. Te invité a Villarmonía para que juntas recorriéramos las estaciones marcadas del Señor de la Sentencia. Ese Cristo milagroso que el escultor sevillano Felipe Morales Nieto eternizara en madera, indefenso y maniatado en el momento preciso
en que un sanedrita judío le leía su sentencia. Pero tú no me escuchaste. Nunca escuchaste el consejo que te dio esta pobre vieja. El bus partió de La Paz con destino a Carmenpampa. Una serpiente de asfalto desliza entre montañas. Va descendiendo sin prisa entre los cerros boscosos, estrechándose poco a poco conforme se va internando en la espesura del Yungas. Los Yungas es una región que se caracteriza por ser una zona húmeda, con niebla y abundante lluvia, donde se mezclan verdes laderas, precipicios y una exuberante vegetación que como un extraño pintor va delineando inconsciente el paso tan radical de la cordillera oriental de los Andes hacia la cuenca amazónica. La ruta se estrecha tanto que hay lugares tan angostos que semejan balconcillos columpiándose en el aire en el neblinoso abismo, donde cascadas y ríos se descuelgan desde el cerro y pasan acariciando las grietas con sus torpes manos de agua, de la que beben sedientos helechos y orquídeas negras que nacen desde lo profundo de la tierra que se oculta temerosa entre las piedras. El bus pasa ronroneando bien pegadito al cerro y en las partes más angostas donde rige la ley de los Yungas se apea hacia la izquierda si es que viene subiendo y si es que viene bajando le toca al borde del acantilado. Ni cómo se distraiga nadie, porque cuando vas al borde de una enorme boca hambrienta, te arriesgas a la fatalidad que trae cualquier descuido. Y por si eso fuera poco, las curvas y contracurvas juegan al escondite y a la vuelta de cada codo el diablo de los caminos acecha sin previo aviso. El bus se encuentra de pronto con otro que lleva prisa, se arrincona, se acomoda sobre el borde del despeñadero. Pero la muerte ese día no estaba de vacaciones. El apresurado chofer acelera y sin querer empuja el bus a la orilla y en menos de un santiamén lo manda hacia el mismo infierno. Rueda, rueda y rueda, pero en su incesante caída, una madre desesperada que sabe que va a morir, rompe el vidrio de la ventana y en un segundo de lucidez lanza a su hijo hacia afuera entre el enmarañado follaje. El carro sigue cayendo 600 metros al fondo. No quedan sobrevivientes de los 50 viajeros, solo el niño que cayó en los brazos de la arboleda. Yo te dije que no viajes, que ese camino es del diablo, que no arriesgues tu destino. Yo te dije que no vayas, que ese es un día sagrado. Las tumbas están vacías entre la densa neblina. Las cruces no tienen nombres, los rostros se han vuelto polvo. Y fui a buscarte a la morgue entre una montaña de cuerpos, pero no estabas allí. Yo no puedo comprender por qué tanta desconsideración con nuestros muertos, tirados sobre el suelo frío, desnudos y sin cobijo. Se vuelven nada más pronto en nuestro corazón que en la oscuridad de la tumba. Y fui a buscar a tu hijo y corrí tras de tu espectro, pero no encontré tu nombre, no reconocí tu rostro, no pude decirte adiós. Y cada día despierto en este cuarto sombrío, sintiendo que la pesadilla se apropia de la realidad. Y esta luz que me enceguece y estos seres que me agobian, me confunden con sus rezos y no puedo distinguir si el Señor de la sentencia, ese Cristo milagroso, te salvó del accidente, si te tiene allí en su gloria, o si todos estos muertos que me pelan cada noche son criaturas de mi mente que aparecen en días atormentando mis huesos. Afuera, la brisa corre por la silenciosa acera, y mientras la nube espesa del olvido
vuelve a caer sobre los ojos cansados de la abuela y la enfermera le peina su plateada cabellera. Allá en el río empinado del camino de la muerte, sobre las tumbas desiertas han crecido orquídeas negras. Y sobre una piedra incrustada que desafía el abismo, dice la gente que ha visto el rostro pálido y triste de ese Cristo milagroso, el Señor de la sentencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Ha sido un placer poder tener esta primicia y realmente es un honor contar con esta presentación aquí en el Catu del Libro. Para todos aquellos que les haya gustado, pueden encontrar el libro en el siguiente enlace: www.lapaz.bo/culturas/biblioteca/. Vuelvo a repetir: www.lapaz.bo/culturas/biblioteca/. Muchas gracias, Marcela, Raúl y Rosario, y a todos aquellos que nos están escuchando. ¿Podemos escuchar a alguien del otro lado? No. Ya iba eso. ya estaba en eso. Ahora quiero ceder la palabra a la audiencia para que le hagan las preguntas al autor. Bueno, voy a hacer una pregunta. Rosario, lo que noté es que sos una poetisa. Es como que en tus cuentos estás luchando por hasta dónde no meto la poesía, porque permanentemente se cruza esa mirada lírica, ¿no? ¿Es un combate o es algo que estás empezando a trabajar? Bueno, mira, creo que es un combate, ¿no? Porque por eso mismo era que les dije al inicio que era bien difícil escribir los cuentitos, ¿no? Porque son demasiados años escribiendo poesía y escribiendo ensayo. Entonces, hay un combate. Es un combate agradable, no es un combate desagradable para mí, porque me siento muy cómoda haciendo prosa poética, porque esto ya sería como un límite, ¿no? Entre la prosa y la poesía. No me siento mal, digamos, pero creo que, como dice la profesora, tenemos que seguir trabajando para que aparezca el cuentito, aunque también ella nos dice que hay cuentos que son muy poéticos. Me gusta mucho el cuento porque te deja mucha más libertad que el ensayo y mucha más libertad, por ejemplo, incluso que la propia poesía, en muchos aspectos. ¡Hablen! Rosario, hola. Felicidades, como siempre, excelente tu trabajo, maravilloso. Siempre estás retándote a ti misma con este tipo de producción intelectual, que pues solamente tú eres la que motivas a otros, te motivas a ti misma, te desafías y motivas a otros. Me encantó tus cuentos, que sí, como decía Carlos, hola, te saludo, tiene sí muchísimo de tu sello poético, tiene tu marca, está ahí. Sin embargo, es hermoso, hermoso porque creo que cuentas cosas que las has vivido. El cuento último es el que más me impactó porque tengo la sensación de que es el cuento dedicado a uno de tus hijos maravillosos.
Y bueno, pues a través de tu cuento revivimos tus propias experiencias de una manera mucho más linda, y me imagino que van a quedar ahí plasmadas para ti, para tus generaciones, para los amigos y para los jóvenes que quisieran, que necesitan este tipo de producción. Felicidades, querida amiga, como siempre, un abrazo cariñoso y bueno, a seguir inspirándonos a ser mejores personas y tratar de seguirte. Un beso. También. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, bien. Hola, Ma, ¿cómo estás? Un saludo desde Argentina. Hola, papito. Un abrazo, pues, un beso enorme. Qué lindo escucharte. Eh, y además, ver que como creadora, como persona que constantemente está vaciando su mente en letras, explores algo diferente, algo que quizás te plantea nuevos desafíos. No podía evitar ir escuchando y pensar yo en mi propio chip, ¿no? Así de, ay, quiero hacer una adaptación de uno de tus cuentos para teatro, porque lo interesante es la riqueza de detalles. Sí me parecía en algunos momentos que tienes esa vertiente y que te impregna un montón de la poesía, ¿no? Así tienes ese rebosante de cosas. Pero creo que eso le da un valor muy lindo para el que lee pueda no solo ejercitar su imaginación, sino para el otro que le da otra lectura. Yo dándome ese lugar, digamos, desde la actuación, pucha, me da detalles fascinantes de cómo sería hasta una puesta en escena. Em, sí te iba a preguntar, y ahora, bueno, con eso termino el elogio, pero eh, te iba a preguntar algo. Cuando escribes con referencias, ya sean, no sé si es la forma más adecuada de decirlo, pero religiosas, y no sé si la pregunta es estúpida, pero ¿cómo te sientes? Porque tú eres alguien que definitivamente está a veces mal clasificada dentro de, de una comunidad en la que en algún momento has representado del LGBT, ¿cómo es? LGBTQ, ya, y anexos, ya. Pero ¿cómo te sientes tú y qué puedes decir como para que una persona que te ve y dice, pero ¿y la Rosario no es acaso? Pero ¿y cómo está escribiendo? ¿Cuál Jesús? Es decir, ¿cómo le puedes decir algo sabio a alguien que puede caer en ese tipo de ignorancia? Bueno, a ver, partamos, Raúl. El cuento es fantasía y también lo dice mi profesora muchas veces, ¿no? En las clases. Es decir, el cuento es ficción, es fantasía. Y por lo tanto, los personajes que están ahí plasmados son fruto de la imaginación del autor. Aunque hay algunos hechos que son reales, la gran mayoría es ficción, ¿no? Entonces, es el autor, el personaje, o hay una distancia muy grande. Deleuze trabaja mucho ese tema, ¿no? Desde el punto de vista teórico, el tema de la obra y el autor. Pero no vamos a entrar ahí, porque si no ya se vuelve aburrido. ¿Es malo hablar de Cristo? Para mí no, pese a que no profeso esa religión, pero Cristo es un personaje maravilloso, es un personaje hermoso. La religión lo ha reducido, lo ha convertido en divinidad, lo ha pateado y lo ha mandado al cielo para que no moleste. Pero si seguimos el personaje humano que es Cristo, es un personaje conmovedor.
Y cuando traté de utilizar a Cristo en este cuento, apelé a esa forma de conmover que tiene Cristo, sobre todo en la mente de los ancianos. Es decir, creo que nos aferramos a esta figura conforme vamos siendo adultos mayores, ¿no? Y por eso es que la abuelita es un personaje profundamente religioso. También porque eso hace inteligible su dolor, su pena, la muerte en definitiva, ¿no? Entonces, para la colectividad LGB, que seguramente algunos están viendo el programa, todos los seres humanos tenemos religiosidad. Tenemos un espíritu que alimentar. Cualquiera sea el lugar desde donde eso se alimenta, está ahí. ¿Cómo lo expresamos? Ya eso es otra cuestión. Y en este caso, los cuentitos nos ayudan a trabajar temas inconclusos por la vía de la fantasía, de la ficción. Gracias, felicidades. Lo último que diré, y me toca decirlo, es: estoy orgulloso de ti, mamá. Gracias, hola, buenas tardes, buenas noches. Desde Managua, Nicaragua, te saludo y te estoy escuchando, ¿eh? Mira, perdóname, pero creo de que los cuentos, decía Jorge Bucay, que son para despertar a los padres y dormir a los niños. Y me encantó mucho lo último. Me has desestresado. Aquí en Nicaragua, vivir en dictadura, escuchar esas cosas me hace sentirme bien y me hace recordar con tu anécdota sobre una área protegida. Volé hasta más allá. Aquí tenemos áreas protegidas muy lindas y hablabas de Uruguay. Me encantó los seres de Uruguay, decías, algo bello. Y Rubén Darío, que es de nuestra Nicaragua, se refería a los motivos del lobo. Y creo que tienes muchos motivos para decir esas cosas, muy lindas. Y te querré decir de que no es ficticio los recursos naturales y la naturaleza. Tú lo has describido muy bello. Has hecho una fotografía, lo has patentizado. Y me encantó lo último, es muy lindo y te felicito desde mi país, Nicaragua. Gracias. De hecho, me hiciste remontar mi carrera, especialidad en medio ambiente y periodismo. Y lo has hecho perfecto, exquisito, y me encantó. Te prometo que voy a replantearlo, divulgarlo, porque es maravilloso. Y insisto en algo, rozar, como dijiste, las aguas en la piel, lo has patentizado bien, qué lindo. Y además que me encanta que hablas, cuando responde, también lo haces en rima, es decir, que lo llevas en la sangre, en la piel. Así que te felicito y gracias, porque en las circunstancias en que vivimos el periodismo en Nicaragua, me trasladaste y me tranquilizaste. Mis demonios me dicen de que Cristo, decía un sacerdote, aunque no crean en Cristo, pero si tienes esa cualidad de tierna, de solidaria, de dar a los demás, eso significa que aunque no creas, pero eres especial. Gracias. Bello. A ti. David Quintana. Gracias, David Quintana, ¿no? No tengo la compu aquí, por eso no puedo Ver. ver. Me están dando apuntes, como en el teatro. Tienes que anotar. Lobiar dice: felicidades, querida Charito, me gustó mucho la combinación de tus cuentos con el matriz de poesía. Un orgullo, mujer riberalteña, éxito. El tercer cuento me conmovió. Gracias. Lobiar. Bueno, ya tenemos más comentarios, algo más que decirle a la autora.
Realmente concuerdo con Loviar. Felicidades, querida Rosario. Quisiera saber si es que alguien más quiere aprovechar estos momentos para poder compartir con la autora. Yo quisiera hacer una pregunta, quizás, que es cortita. Como cuando ibas escribiendo, porque me surgió esta pregunta de algún modo, no podría precisar cómo, pero cuando vas escribiendo, ¿cómo manejas la cuestión del tiempo? Porque a veces los detalles de las descripciones se vuelven así tan detallados, son tan ricos, pero luego, ¿cómo o qué haces? No sé, ¿cómo lo sientes tú para retomar? ¿Cómo te has sentido en ese momento? ¿Cómo volvías? Ok, tengo que volver aquí porque si no el cuento va a tener 400 páginas, digamos, ¿no? Así que, ¿qué ejercicio hacías? ¿Cómo tú lo has vivido eso? Bueno, los cuentos que son más vivenciales, los cuentos que tienen que ver con la niñez, con la adolescencia, con el viaje de una mujer migrante que soy yo, son como imágenes, ¿no? Son como impresiones que se han quedado en la memoria muy borrosas, pero a la vez muy significativas, porque justamente esos cuentos han sido para mí los más dolorosos. Y siempre que se los dejaba a medias, ¿no? Los dejaba a medias porque no podía continuarlos, no porque no pueda seguir narrando, sino porque emocionalmente no podía seguir escribiendo. Porque fue un poco lo que dijo Raúl, porque Raúl ha sido testigo de ese proceso, ¿no? Raúl era como una especie de escucha silencioso cuando estaba leyéndole esos cuentos que eran como si hubiese tenido atragantado por muchos años esas imágenes, esos recuerdos de la Amazonía, de la vida, de la familia, de las cosas muy duras que nos han tocado, o que me han tocado en este caso vivir. Entonces, sí se interrumpen, no sé si a todos los escritores les pasa, pero a mí me pasó que mientras más cercano a mí era el tema, era mucho más interrumpida su escritura. De hecho, este cuento, Viaje a Yungas, es primera vez que lo puedo leer sin afectarme, pero porque ya lo leí muchas veces. Entonces, también pienso que el cuento es muy catártico, porque como estás entre la fantasía, la ficción, no tenés que dar mucha cuenta, como en el ensayo, que es una pelea con otros, y por lo tanto tienes que estar alerta, qué dijeron, qué no dijeron, y dónde tú te colocas. O sea, tienes una responsabilidad porque estás en la lucha, es una lucha el ensayo, ¿no? Una lucha teórica, de posición de ideas, de posicionamiento de ideas en la mente del otro. En vez en el cuento no tienes esa exigencia. Entonces, eso te permite que puedas utilizar el cuento como catarsis. En mi caso, yo he utilizado muchos de los cuentos como catárticos de cosas que tenía atragantadas y que la poesía no fue el medio ni tampoco el ensayo. Entonces, yo no sabía, fue así sucedió, no me lo propuse ni nada, pero el cuento fue el vehículo para poder bombar eso que uno a veces lo tiene y no hay por dónde hablar. Muchas gracias, Rosario. Felicitarte nuevamente. Gracias a todos los que nos escuchan. No se olviden Las Huellas de la Paraba. Pueden encontrarlo en www.lapaz.bo/biblioteca/. Muchas gracias a todos y hasta la próxima ocasión. Hasta luego.